Es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Gloria a Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bienvenido a este su programa Visión de Águila, martes 5 de la tarde, donde vamos a llevar una palabra poderosa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, el Control Master haciendo de la suya, pero gloria a Dios. Hoy vamos a orar por él también, para que el Señor lo toque y me dé aviso allá cuando vamos a entrar. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una palabra que iniciamos esta mañana en nuestro programa Cápsula de Poder y de Fe, una palabra que siempre llevamos en las mañanas a las 7 de la mañana, en vivo, o mejor dicho en directo, por nuestro canal de YouTube, Ministerio Apostólico y Profético, Gracia y Poder. Y aquí estamos siempre tratando la palabra del Señor, algo fresco de parte de Dios para llevárselo a las almas, tanto a las almas como a la iglesia en este tiempo, una iglesia que necesita conocer, entender, comprender y someterse a la dirección del Espíritu Santo de Dios, porque es una iglesia que realmente en este tiempo ha perdido la visión, ha perdido el rumbo y ha perdido la dirección divina, y por tanto se estancan, porque cuando no hay dirección lo que hay es estancamiento. Cuando Dios no está en un lugar, pues simplemente las cosas dejan de suceder. Y esta mañana hablábamos nosotros de el peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios. El peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios. Y es lo que vamos a continuar hoy, en esta tarde, como prometimos esta mañana, que lo haríamos en la tarde, el día de hoy, en el programa, y luego quizás continuemos en la iglesia según el Espíritu mismo nos esté guiando. Porque cuando somos hijos de Dios, dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y hablaba en días pasados también en una cápsula de poder y de fe sobre esto, porque muchos se consideran a sí mismos hijos de Dios, pero no son guiados ni dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Por tanto, el Señor no los conoce. Y es lo que pasa con lo que pasó en Hechos, donde los hijos del exorcista, del judío exorcista, jefe de los exorcistas, van a echar fuera un demonio de una persona que está siendo, ¿verdad?, atacada por espíritus inmundos. Y ellos van y reprenden ese demonio en el nombre correcto, pero no tenían la autoridad ni eran conocidos en el reino espiritual para echar fuera ese demonio. Ellos van y dicen en el nombre de Jesús, y ese es el nombre correcto. El nombre de Jesús, el que predica Pablo. Ahí ya hablan de que no conocen al Jesús, sino que el Jesús que ellos están hablando es alguien que otro está predicando, pero que ellos mismos no tienen una relación con ese Jesús. Y por tanto no lo conocen. Hablan en parte de él, pero no lo representan ni lo conocen. Y dicen en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que salgas fuera. Y dice que el demonio pudo más que ellos 7 y los controló, los dominó y los envió desnudos y golpeados a su casa. Un solo demonio. ¿Por qué? Por la falta de autoridad. Y es lo mismo cuando hablamos nosotros del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu de Dios es quien da ese poder, esa autoridad y esa fuerza espiritual para echar fuera no solamente a los demonios, sino también las enfermedades, las adversidades a las que nos enfrentamos como creyentes, y vencer tanto en el plano espiritual para que en el plano físico se manifieste aquella victoria que alcanzamos ya en el mundo espiritual. Así que vamos desde ya a orar, a ponernos en las manos de Dios, creyendo que Dios en esta tarde no solamente va a impartir una palabra poderosa a tu espíritu, sino que también va a alcanzar lo profundo de tu ser, para que tú seas mudado en un nuevo ser, para que tú seas alcanzando o estés alcanzando niveles superiores de la gloria de Dios en el mundo espiritual, para que en todo Dios sea glorificado. Amén. Así que vamos a orar en esta hora. Incline su rostro allí conmigo y oremos al Señor. Bendito Rey y Padre Celestial, a ti, mi Dios, venimos en esta tarde dándote toda la gloria, la honra, el poder y la majestad. Señor, cuán hermoso, cuán bueno es saber que te servimos a ti, que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, y que nosotros somos tus siervos y a la vez somos tus hijos. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso de ser llamados hijos también de Dios y miembros
o parte de la familia del gran creador de los cielos y de la tierra y aquel que sostiene todas las cosas. En esta tarde, Señor, queremos que tu nombre sea glorificado a través de esta palabra que impartiremos desde este lugar, por lo que te rogamos, poderoso Dios, que seas tú manifestando la misma, que seas tú inquietando los corazones, redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, bendito Cristo, y trayendo revelación sobre los corazones, y mi Dios, ablandamiento en los corazones que se han endurecido y cauterizado por el pecado. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Vamos a ir a una pausa, donde vamos a estar viendo allí tanto el video que tenemos, ¿verdad?, de intro para esta enseñanza el día de hoy, pero también el video de nuestro libro, en lo que vamos nosotros, ¿verdad?, usted y yo vamos compartiendo este programa en las diferentes redes sociales a las cuales pertenecemos, para que otros sean edificados con la palabra que el Espíritu de Dios en esta tarde tiene para con nosotros. Así que vamos a la pausa. Control Master. Fundación Familias Alegres. ¿Quiénes somos? Somos una organización sin fines de lucro, de orden social, dinámica e incluyente, del corazón de Dios para este tiempo. ¿Cuál es nuestra misión? Impactar la sociedad a través de la transformación integral de todas las familias, alcanzando cada una de sus áreas desde el ámbito espiritual, de la salud física, de la formación educativa y el ámbito financiero, con una visión orientada a proporcionar solución a los males y retos que enfrentan nuestras familias, trayendo vida y esperanza. Esto reafirmando los valores por medio de la fe en Dios, la obediencia a su palabra y la transformación del Espíritu Santo. Nos fundamentamos en los valores de fe, bondad, solidaridad, excelencia, integridad, compromiso, unidad y transparencia. Súmate a lo que Dios está haciendo. Sé parte de este proyecto y juntos llevemos vida y esperanza. Familias Alegres, este es tiempo de esperanza y valores.
Bueno, y habiendo visto ya todos esos anuncios, ¿verdad? En esos cortos que estuvimos pasando ahí en la televisión, pues vamos a iniciar de plano ya en el fondo, lo que tiene que ver con el peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios. Quiero ir a mi texto base, que es el mismo texto que utilicé esta mañana para poder entonces hacer una profundidad de lo que quiero o que quiere el Señor a través de este siervo llevar al corazón de cada uno de nosotros. Está en el capítulo 4 de Efesios, a la altura del verso 30. Damos la bienvenida desde ya a aquellos que están con nosotros, Hansel Calcaño y los demás que están allí. Si escriben podré entonces saber quiénes son los que están allí. Santos Romero, Dios le bendiga en gran manera también. Al verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bendito sea el Señor Jesucristo para siempre. Escuchamos al apóstol Pablo aquí. Me gusta siempre hacer un preámbulo de quién es Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Por qué? Porque para saber la profundidad de lo que está escrito aquí, tenemos que saber quién es Pablo. ¿Quién es el que escribe? Cuando sabemos quién escribe, sabemos si lo que se dijo es verdad, si lo que se dijo tiene peso o no tiene validez para nosotros. Entonces vemos que quien escribe es el apóstol Pablo a los habitantes de Éfeso. Y a esos habitantes de Éfeso le dicen, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Bendito sea el Señor Jesucristo. Pablo es el hombre más profundo y con la mayor revelación del mundo espiritual de todos los apóstoles y de todos aquellos que caminaron con Jesús en el tiempo de los 3 años y medio que él estuvo en tierra en su ministerio, pero también después que la iglesia primitiva empezó a caminar. ¿Por qué? Porque aún de aquellos 12, de los 12 que estuvieron, con el Señor Jesucristo en el principio, ninguno de ellos tuvo la profundidad, ni desarrolló la profundidad en lo espiritual que desarrolló el apóstol Pablo. Quizás porque a Pablo tenía una grandeza humana y a la cual renunció para que el Espíritu Santo de Dios pudiera ser su guía y su maestro. Y cuando hay gente que renuncia a grandes cosas que ha alcanzado en lo terrenal, pues el Espíritu de Dios asimismo les recompensa en el mundo espiritual, mostrándole las cosas profundas que vienen del corazón de Dios. Y es esto por lo cual nosotros le damos, no solamente porque sabemos que es inspirada por Dios la palabra del Señor, sino también por quien lo escribe, que es una persona con peso y con autoridad espiritual para escribir sobre el Espíritu Santo, porque no es un cualquiera, es alguien con revelación del corazón de Dios. Es un hombre quien sin haber estado en la Santa Cena, en la última cena del Señor, donde se estableció la celebración de la Santa Cena hasta que el Señor venga, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga, como dijo el mismo Cristo allí, aún sin haber estado allí, Él es quien habla de la Santa Cena y dice lo que la Santa Cena es y lo que la Santa Cena no es. O sea, estamos hablando de un hombre con profundidad, con conocimiento, con base, basado no en la experiencia humana, no en la experiencia del conocimiento o lo que había adquirido en la forma del conocimiento lógico, no, sino en la experiencia espiritual de haber pasado tiempo con Dios en su espíritu. Amén. Así que cuando vemos aquí al apóstol Pablo decir esto, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, para el día de la redención. Bien, ahora quiero hacer un preámbulo porque esta mañana inicié hablando de qué es contristar y creo que usted quedó claro, contristar es afligir, entristecer. Ahora se habla allí de una persona, se habla del Espíritu Santo, se le atribuye el contristar o el afligirle o el entristecerle a una persona, al Espíritu Santo de Dios. Y yo no voy a colocar al Espíritu Santo en esta tarde, no lo voy a colocar en el plano religioso de que si es la primera, la segunda, la tercera persona, porque me niego a poner al Espíritu Santo como una tercera persona dentro de la Trinidad. No, Dios es Espíritu, dice la palabra del Señor. No voy a entrar en temas doctrinarios el día de hoy, voy a hablar del Espíritu Santo del Señor. Pero cuando ponemos al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, le estamos dando un tercer y lejano lugar a mi entender, ¿verdad? A mi entender humano. Y si en lo humano, porque usted sabe que lo espiritual se percibe a través de nuestras experiencias humanas. Oiga bien, el mundo espiritual puede ser percibido a través de nuestras experiencias humanas. De hecho, fíjese que los que escribieron la palabra del Señor, el apóstol Juan, cuando ve a Jesús, que se le aparece el ángel de Cristo, como él mismo lo describe luego en Apocalipsis, él dice, y era como sus pies como bronce bruñido, y sus ojos eran como llama de fuego, y su rostro como el sol. Él dice, o sea, él está
hablando de que ese ser que se le apareció en su gloria, en su majestad, ese ser totalmente renovado, que él está hablando allí de un cuerpo totalmente transformado, no el cuerpo humano de Jesús, sino un cuerpo de gloria. Y él describe a Jesús, como lo está viendo allí, conforme a lo que había percibido en el mundo natural. Y él dice, era como tal cosa. De hecho, cuando él ve al cordero, al abrir el libro, él literalmente ve un cordero. Él no ve a Jesús como un ser físico caminando, él ve un cordero. Dice que el cordero tenía muchos ojos. O sea, le estoy hablando, hermano, que lo espiritual nosotros lo vamos a percibir y lo vamos a manejar conforme a las cosas materiales que conocemos y vemos. ¿Por qué? Porque las que no entendemos en el mundo espiritual no tendremos palabras para desglosarla y exponérsela y explicársela a otro, como dijo el apóstol Pablo. En el tercer cielo, no sé si en la carne o en el espíritu, oiga, era tan profundo en lo que estaba Pablo metido, que él dice, no sé si en la carne o en el espíritu, pero yo sé que estuve allí en el tercer cielo, y allí me fueron reveladas cosas que no les he dado al hombre revelar. O sea, son inefables, son inenarrables, incontables. No hay forma de que humanamente yo pueda decirle lo que yo vi allí, porque no tengo palabras humanas para describírselas. No sé si me están entendiendo, pero esto es lo que dice esta palabra, hermanos queridos. Si vemos aquí el apóstol Pablo, cuando habla esta palabra, hay muchas cosas de Dios que no las vamos a entender en el plano físico, y que aún Dios nos las revele con toda su gloria y majestad. Si Dios no nos dice en el mundo espiritual con nombre y apellido esas cosas, nosotros no vamos a saberla y no vamos a poder exponerla de manera correcta, porque aún el mismo Pablo, con la profundidad que tuvo, no pudo revelar muchas de las cosas que vio en el tercer cielo, porque simple y llanamente, mis hermanos preciosos, no había una palabra humana aprendida en el vocablo humano de la cual pudiera describirla. Y por eso es que las lenguas espirituales están allí, las lenguas angelicales que nosotros hablamos con Dios y las cuales edifican nuestro espíritu, conforme lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 14, cuando habla de las lenguas espirituales. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando hablamos de, mire, yo estoy haciendo mucho preámbulo para que usted entienda lo que estoy hablando y lo profundo que es esto que estoy diciendo. Y por eso me es difícil colocar al Espíritu Santo como una tercera persona, sabiendo nosotros que a nadie le gusta quedar en tercer lugar. Cuando usted es candidato a presidente, a usted no le gustaría quedar como el tercer candidato que pudo obtener la presidencia. No, usted quiere ser el primero. El primero. Y es por eso que yo me niego a poner al Espíritu de Dios como la tercera persona de la Trinidad, o a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, o al Padre como la primera persona de la Trinidad. Pongo al Espíritu Santo en el mismo lugar que el Padre, y pongo a Jesús en el mismo lugar que el Padre, como Dios Todopoderoso. Por eso para mí Él es la primera persona, como Jesús es la primera persona, como el Padre es la primera persona. Eso es para mí, eso es lo que enseño en la iglesia. Amén. Así que si usted tiene problema con eso, yo le invito a orar un poquito más. Bien, porque el apóstol Pablo dice aquí que las profundidades de Dios son difíciles de conocer, de entender y de comprender. Entonces no puedo hablar de alguien si no conozco a ese alguien. Por eso, para hablarles a ustedes de no contristar, o del peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios, tengo primero que decirle a ustedes quién es el Espíritu Santo de Dios. Y por eso hice esta introducción, porque no quiero presentar al Espíritu Santo como la tercera persona en la Trinidad. No quiero presentarlo así. Quiero presentarlo como el Dios mismo, el Dios santo, el Dios poderoso. Independientemente de su doctrina, si es unicitaria, si es trinitaria, si es bueno, hay gente que dice que son dos. Es un desorden lo que hay. Cada secta o cada grupo religioso lo adecua y adecua la palabra del Señor y lo pone de la forma que quiere interpretarlo y de la forma que quiere llevárselo. Pero la Biblia solamente puede ser interpretada por aquel que la creó, por aquel que la inspiró, y esto es el Espíritu Santo de Dios. No puedo separar al Espíritu de Dios mismo, porque el mismo Dios es espíritu. ¿Dónde está eso? Está en la Biblia. El mismo Jesús dijo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si hay libertad, la verdad, que es Jesucristo, es el Espíritu de Dios engendrado en la persona de Jesús. Estas son cosas profundas que pudieran volarle el cerebro a usted en un ambiente natural. O sea, estoy hablando de ser una explosión, no literalmente volarle la cabeza, pero sí hacer una explosión mental, porque las cosas de Dios no pueden ser conocidas en la carne. Para ser conocidas las cosas de Dios tienen que ser obligatoriamente en el Espíritu y a través del Espíritu Santo. Bien, así que voy a profundizar un poquito aquí. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Si vamos entonces nosotros a Génesis capítulo 1, se están desconectando la gente. Parece que no le gustó. Miren, cuando uno toca temas que son dolorosos a la doctrina, a la gente no le gusta eso. La gente sale corriendo y dice, no, este hombre está saltando con cosas allí. Lo que pasa es que eso le pasa al religioso. El religioso, cuando abraza una palabra, cuando abraza una religión, le es difícil asimilar lo nuevo de Dios. O no lo nuevo de Dios, lo que Dios siempre ha tenido ahí en su palabra. Porque fíjense que cuando Jesús viene a predicar, los
judíos que estaban allí, los fariseos que enseñaban la ley, se opusieron después que Jesús empezó a manifestar su gloria, su poder y a decir que Él era la encarnación de aquello que tanto habían hablado los profetas y los salmistas. O sea, toda la ley y los profetas hablaban de Jesús, profetizaban a Jesús, y cuando Jesús viene, el mundo religioso no puede recibirlo. Y Jesús, cuando habla de los odres nuevos y los odres viejos, dice el mismo Jesús, dice que cuando usted quiere introducir un vino nuevo, no puede hacerlo en un odre viejo, porque el odre viejo se reventará cuando empieza a fermentarse el vino nuevo, porque no va a resistir la gloria del saber de Dios. Entonces es necesario que tanto el odre como el vino sean nuevos. El odre tiene que ser nuevo para que el vino que se va a depositar allí también sea nuevo. Pero él decía que la gente de la ley, la gente religiosa, prefería quedarse con su doctrina vieja o con el vino añejo, porque decían, este nos sabe mejor. Claro, porque para muchos, mis hermanos, las doctrinas de antaños que hemos recibido y que hemos recibido de generación en generación, sin ningún tipo de vivencias espirituales, sino más bien de normas y de dogmas y de cultura y de tradición. Por eso usted ve gente prendiéndole velones a una foto de un ser a quien le llaman Altagracia, o quien le llaman Guadalupe, o que le llaman la Virgen Morena, y le ponen 1000 nombres. ¿Por qué? Porque no hay una revelación, lo que es una tradición aprendida, y esa tradición entonces lo que hace es que te lleva a poner esas cosas porque tú lo aprendiste así de tus padres, pero no te fue revelado en la intimidad con Dios. Y por eso difícilmente usted, cuando le habla, aún hablándole con la Biblia, porque yo he tenido conversaciones con gente religiosa, de diferentes grupos religiosos, con la Biblia, y cuando usted no le habla con la Biblia, aún así ellos buscan un bajadero para decir, no, que eso es, así fue que yo lo aprendí. Y al final terminan diciendo, como terminó diciéndome un teólogo a mí de la religión tradicional, que terminó diciéndome, mi doctrina dice así y punto. O sea, ponían su doctrina por encima de la Biblia. Oiga bien, ponían la doctrina humana por encima de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos es difícil dejar el vino añejo, porque nos sabe mejor, nos hace sentir cómodos y es difícil empezar desde cero. ¿Qué ha pasado conmigo como pastor? Yo tuve mucho problema cuando empecé como pastor. ¿Por qué? Porque al empezar a recibir tanta revelación del Espíritu Santo en la intimidad con el Espíritu de Dios, pues automáticamente esto traía situaciones que contrariaban las enseñanzas que habían sido puestas aún por mí mismo en la iglesia, cuando era maestro en la iglesia. Por eso es que el Señor dice, cuidado con hacerse maestro a través de Santiago, ustedes mismos. ¿Por qué? Porque mayor condenación recibirán los que se hacen maestros a sí mismos. ¿Por qué? Porque claramente empiezan a hablar una cosa que no conocen, y esas cosas que usted no conoce empieza a hablarla sin revelación, simplemente porque las aprendió, y usted mismo viene a condenación y viene a enlazarse con sus propias palabras. Por eso la palabra de Dios dice claramente que son ciegos guiando ciegos, y que estos van a terminar todos en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque ese es el problema de cuando nos hacemos maestros a nosotros mismos, maestros sin revelación. Bendito sea el Señor Jesucristo. Me parece que salí del aire ahí, hermano. Bien, ok, gloria a Dios. Damos la bienvenida a Kemil, Florian, a Doris Merán, Sabrina, Ariel, Dios le bendiga de gran manera. Dios le bendiga a todos los que están allí. Entonces, eso es, mi hermano, lo que el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Quiero colocar al Espíritu Santo hoy en su justa dimensión en este lugar. El Espíritu Santo es Dios. Quiero ir a Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la palabra aquí en el nombre de Jesús. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, fíjese que en el tercer verso dice, y dijo Dios, nunca se separa el Espíritu Santo de Dios. Y dijo Dios, ¿quién era Dios? El mismo que estaba en el principio frente a la faz de las aguas, el que estaba frente a la cara de las aguas. Dios es Espíritu, mis hermanos. Cuando lo queremos justificar y decir, no, Él es la tercera persona de la Trinidad, entonces venimos y creamos todo un sancocho espiritual aquí para nosotros colocar nuestra doctrina aquí. Lo mismo hacen aquellos que dicen que Cristo resucitó en Asanjón. Asanjón es un coreano que vivió hace unos años ya gracias a Dios murió, por lo tanto sabemos que no era Cristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Claro, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios sabemos que no era Cristo desde el principio, pero los religiosos los que siguen esa religión, siguen creyendo que Él es Cristo, y tienen una profetisa que es una coreana también, una señora grande y fuerte y gorda, robusta,
que tiene una cara de paz porque los demonios se visten también como ángeles de luz, dice la palabra del Señor. Y el hombre sin discernimiento, el hombre sin el Espíritu Santo de Dios, va a ir a ser engañado y va a correr, mis hermanos, tras esas cosas engañosas terrenales. Entonces, esos religiosos que dicen que Cristo resucitó en Asanjón, que como le dije es un coreano que decía que Cristo vino y resucitó sobre él porque y usaba la Biblia, dice, porque vendrá del oriente la estrella de David, y hablaba de él porque él era oriental, era coreano, y en él se había, según él, venido Cristo y resucitado en él. Y ellos establecían aquí en el Génesis, que en el Génesis estaba Dios Padre y Dios Madre. Y eso para que usted vaya entendiendo, mi hermano, cuando usted quiere justificar una doctrina errada o una doctrina X, aunque no esté errada, va a buscar la justificación en la Biblia y va a acomodar la Biblia como a usted le parezca. Pero la Biblia en ningún momento aquí me habla a mí de separación. Me habla, miren, en el principio creó Dios. ¿Quién habla de Dios? Los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu es de Dios, y Dios es su Espíritu. Era Él quien estaba en el principio creando. Entonces, para hablar del Espíritu Santo, tengo que conocer al Espíritu Santo. Siempre digo y hago énfasis, mis hermanos, Dios le bendiga, hermano Fierán. Siempre hago énfasis en que para usted hablar de algo, usted tiene que conocer ese algo. Usted no puede hablar de mí si usted a mí no me conoce, mi hermano. Si usted no ha pasado tiempo conmigo, si usted no ha llorado conmigo, si no ha orado conmigo, si no ha estado en la intimidad conmigo. Y cuando hablo de intimidad no me refiero al plano sexual, me refiero al plano de cercanía, de estar allí, de conocer lo que me hiere, de conocer lo que no me hiere, lo que me afecta, lo que no me afecta, lo que me gusta, lo que no me gusta. Cuando usted pasa tiempo con Dios, usted va a conocer a Dios. Es indiscutible que podamos conocer a Dios si no pasamos tiempo con Él. O sea, no hay forma de conocer a Dios. Y hay mucha gente en las redes sociales hablando de un Dios que no conoce. Gente en altares predicando a un Dios que no conoce, a un Dios que no le ha sido revelado. El Dios desconocido, como dice el apóstol Pablo cuando llegó allí en la parte que tiene que ver con el Areópago. Antes de llegar al Areópago, él vino y venía caminando por ese lugar. Dice que su corazón se enardecía porque veía que había una gran idolatría en aquel lugar. Y había un altar elevado al Dios no conocido. Usted sabe la gente que sigue religiones. Aún en mi misma iglesia yo puedo decir que hay gente que no tiene una relación con Dios, que no conoce el Espíritu Santo de Dios. Hay viejos creyentes, nuevos creyentes que no conocen a Dios en todas las iglesias. Porque Dios no les ha sido revelado, porque se ha impuesto una doctrina y no se les ha invitado a conocer al Espíritu Santo y a intimar con el Espíritu Santo. Hermanos, miren, Dios mismo me llevó a un tiempo de ayuno y oración. Dios me dijo que ayunase un fin de semana completo solamente con agua. Y me dijo, vete a la iglesia, que quiero mostrarte algo. Hermanos, y ese domingo que Dios habló conmigo, todo el fin de semana estuve en la iglesia, y el domingo Dios me lleva a leer la palabra. Y me mostró desde el Génesis hasta el Apocalipsis el mover de la presencia gloriosa de Dios en la persona del Espíritu Santo. Y los diferentes nombres que se le dan al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de poder. O sea, hay muchos nombres, el Espíritu de verdad. Hay muchos nombres que le son dados al Espíritu Santo. Y no deja de ser el Espíritu Santo. Pero la religiosidad y la poca intimidad con Dios te hace entonces poco idóneo para enseñar sobre la persona de Dios. Si tú no conoces a Dios, hermano mío, no puedes hablar de Él. No puedes hablar de Él. ¿Qué vas a decir de Él? Mire, Kathryn Kuhlman habla de esto, y escuchaba esta tarde mientras meditaba en esta palabra. Es como si estuviera escuchando la voz de Kathryn Kuhlman. Ayúdeme a hágame el favor, Randy. Con la persona del Espíritu Santo de Dios. Y hablaba y sentía eso, y decía ella, cómo ella con esa calma hablaba del Espíritu Santo. Y decía ella en principio, cuando ella empezó a predicar, Kathryn Kuhlman, hermanos, la mujer que tuvo una relación íntima con el Espíritu de Dios, decía que cuando ella empezó a predicar, lo único que ella podía predicar era el nuevo nacimiento, porque eso fue lo que ella experimentó. No podía hablarle a la gente de algo que no tuviera una experiencia, porque lo único que tú vas a hablar con celo, con fuego, con pasión, es aquello que tú hayas experimentado. Y si tú no has tenido experiencias con Dios, ¿de qué tú le vas a hablar a la gente? Si lo que has tenido es una experiencia con la palabra, pues vas a hablar la palabra. Pero si has tenido una experiencia con el Espíritu Santo, tú vas a hablar con fe, con autoridad sobre el Espíritu Santo. ¿Por qué los fariseos enseñaban y la gente no era reprendida, no era redarguida y no era llevada al conocimiento de Dios? Porque no conocían a Dios, conocían la religión. Dios te bendiga, Virginia. Y yo, Dios le bendiga en gran manera. Conocían la religión, pero no conocían al Dios de la religión. A mí me pasó cuando fui parte de la iglesia tradicional, cuando fui católico por 17, 18 años, que fue el tiempo que estuve yendo a la iglesia, ¿verdad? Conocía la religión, pero no conocía al Dios de la religión.
No sé si me entienden. Entonces hay mucha gente, cristianos, evangélicos, adventistas, bautistas, testigos de Jehová, católicos, mormones, que conocen su doctrina, pero no conocen al Dios de esa doctrina que predican. Y es porque no tienen una intimidad con Él. Por tanto, están descalificados para hablar o para enseñar de alguien a quien no conocen. Alguien que le atribuye al Espíritu Santo ser una fuerza y no ser una persona, mi hermano, automáticamente queda descalificado para hablarme a mí de Dios, porque quien da sabiduría es el Espíritu Santo de Dios. La misma palabra de Dios. Yo veo a Jesús diciendo, Jesús dice, y el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío y se los hará saber, se los comunicará. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir una doctrina, una enseñanza de alguien que no tenga una experiencia con el Espíritu Santo de Dios? De una persona que no haya nacido de nuevo del agua y del Espíritu, de una persona que no haya sido bautizado con poder por el Espíritu Santo de Dios. No puedo asimilar una doctrina como verás, al menos que haya una revelación y una relación con el Espíritu Santo de Dios. Son las revelaciones profundas de Dios que vienen solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo habla clarísimo de eso, tanto en Corintios como en Romanos. Le habla claro a la iglesia y le dice, señores, si no hay un conocimiento del Espíritu, del mundo espiritual, de la realidad espiritual, no habrá una revelación para enseñar al pueblo de Dios a caminar en lo espiritual. ¿Cómo yo le voy a decir a la iglesia que caminen en lo sobrenatural cuando yo mismo no he caminado en lo sobrenatural? ¿Cómo le voy a hablar a la iglesia de milagros cuando yo mismo no he visto un milagro? Ahora, cuando la palabra se hace viva en mí, eso es el Espíritu que lo hace. Manifiesta la palabra en mi corazón y empieza a arder en mi corazón por la palabra que he recibido, y esa palabra empieza a hacerse eco y empiezo a hablar con autoridad, y la gente siente como que mi palabra no son las palabras de los fariseos, sino las palabras de Jesús, que eran palabras que salían con autoridad de su boca. Y usted podrá sentir en este momento si yo le estoy hablando en la carne o le estoy hablando con autoridad, porque tengo base bíblica y base experiencial en lo espiritual para hablarle a usted del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Dios. Vamos al capítulo 6 de Génesis. Estamos hablando hoy sobre el peligro de contristar al Espíritu Santo. Aún el desconocimiento de la persona del Espíritu Santo le contrista. ¿Por qué? Porque si usted no conoce el Espíritu Santo, ¿quién le va a revelar a Jesús? Si Jesús dice que es el que lo lleva a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús mismo. Pero él dijo que el Espíritu de verdad. No sé si me están entendiendo. Esto puede causarle algunos choques eléctricos en la cabeza. El Espíritu de verdad es el Espíritu de Jesús, porque Él es la verdad. Y el Espíritu de verdad lo va a guiar a usted a toda la verdad, que es la misma persona de Jesús. Y el Señor le dice, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, o la verdad. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesús. ¿Y quién es Jesús? La manifestación de Dios. ¿Y quién vino sobre María? El Espíritu Santo. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Yo me gozo en enseñar la palabra, porque la palabra con revelación produce gozo. La palabra sin revelación no puede producir gozo, porque usted queda confundido, queda como aturdido. Y Dios mío, ¿qué es lo que el pastor está diciendo? Te estoy hablando de que el Espíritu de Dios es Dios y punto. Y que usted no puede separar a Dios del Espíritu Santo, ni al Espíritu Santo de Dios, porque es el mismo Dios, independientemente de la manifestación en la cual se encuentre. Por eso cuando Jesús dice, me iré y es necesario que me vaya porque vendrá el otro, la promesa del Padre, el Consolador. Jesús está hablando en su forma física y humana. Y Él está diciendo, vendrá el Consolador, el otro. Pero en Juan 14:23 dice, el que me ama, mi Padre le amará, y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. O sea que hay algo del Padre que todavía no se conoce, que solamente el Espíritu de Dios, que es lo que dice Jesús en 14:23 de Juan, vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. La manifestación de Dios solamente es posible a través del Espíritu Santo de Dios. Y no importa lo que usted quiera decir. De hecho, a mí no me interesa si usted está de acuerdo o no conmigo. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia enseña, lo que la palabra de Dios enseña. Y si usted es cristiano y usted asumió este libro o este conjunto de libros como la palabra del Señor, la palabra del Señor establece que el Espíritu Santo es Dios. Por tanto, al hablar del Espíritu Santo, quiero que usted entienda que estoy hablando de Dios mismo. Y hay gente que dice, ok, entonces el otro, ¿cómo que el otro? Sí, usted no lo ve físicamente. A Jesús tampoco usted lo ve físicamente ya. Sin embargo, Él prometió en su palabra, en los evangelios, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Pero físicamente no tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en Juan 14:23 me dice que es la esencia completa del Dios poderoso. Dice Jesús,
Vendremos a Él, nos revelaremos a Él, nos mostraremos a Él. Dice, yo voy al Padre y vendremos a Él y nos revelaremos a Él. Hablando de la presencia del Espíritu Santo como la deidad completa en el hombre, viviendo en el hombre y revelándose al hombre. Por eso no hay revelación sin el Espíritu Santo. No hay intimidad sin el Espíritu Santo. No hay crecimiento sin el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra dice, quien ha dado el crecimiento, dice el apóstol Pablo, es Dios. El crecimiento lo da en todos los ámbitos, a nivel espiritual y a nivel en número. En cuanto a número se refiere, la iglesia crece, pero también crece espiritualmente. Si la iglesia no crece espiritualmente, no va a crecer numéricamente. Porque la iglesia se puede llenar de personas hoy y mañana vaciarse porque no hay un sustento o un fundamento bíblico, espiritual y fuerte que la pueda mantener de pies ante los embates del diablo. Porque el diablo está allí y es un ente espiritual también que ataca a los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál es el peligro de contristar al Espíritu Santo? Hermanos, hablaba esta mañana de que el Espíritu Santo de Dios es el sello de Dios para nuestra redención, la redención de nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo. Amén. Y voy a mostrarles por la Biblia, aquí en Génesis 6, lo que pasa cuando usted contrista al Espíritu Santo. Miren, en Génesis 6, bendecimos la vida de Leocadio, Dios te bendiga, Morillo, mi hermano Morillo, compañero de trabajo de muchos años, Dios te bendiga de gran manera. Mi esposa, la pastora Karina, Dios le bendiga, Joenia, Virginia García, Fioran Félix, el evangelista Kemil, Denis Medrano, mi amiga también, compañera de trabajo, Ariel Berigüete. Bueno, ese hombre es amigo mío, Ariel. Mi amiga Doris, mi hija Sabrina, mi hija espiritual Sabrina. Más los que están allí entrando en este momento. En Génesis 6 dice lo siguiente, escuchen lo que dice Génesis 6. Y vio Jehová, en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Amén. Y dice el último verso, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué fue lo que pasó que Dios se arrepintió? Yo le voy a enseñar ahora mismo. Gloria a Dios. En el verso 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Yo no sé si usted está atento a lo que yo estoy diciendo. El contristar al Espíritu de Dios llevó al pueblo antiguo, el que fue destruido por el diluvio, precisamente a eso, a la destrucción por agua de toda la tierra. El Señor dice, me arrepiento de haberlos creado. Al Señor le dolió haber creado a esa humanidad porque la humanidad estuvo contrario al Espíritu Santo. Porque la humanidad entristeció al Espíritu de Dios. Fíjese que Dios no hace separación aquí. Dios dice en el verso 3, aquí claramente, y dijo Jehová, ¿quién es Jehová? Él mismo dice, dijo Dios, y dijo Jehová, Jehová significa el Señor, amén, y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Dios no hace una separación, Él está hablando de su propio espíritu, y el Espíritu de Dios es Dios, y Dios es su espíritu. Jehová, el Señor, es su espíritu, y el Señor es Jehová, por tanto estoy hablando del mismo Dios. Y dice la palabra del Señor aquí, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. O sea, el hombre había contendido con el Espíritu de Dios, con Dios mismo, y Dios dijo, eso no va a acontecer más, ya no va a haber más contienda entre el hombre y conmigo. ¿Por qué? Porque lo voy a raer de la tierra. ¿Qué es raer? Es arrancar, mi hermano, de raíz. Es como pasar, aleluya, un arado sobre la tierra. Eso es raer. Usted arranca toda la raíz, toda la espesura, todo lo que está allí sembrado. Usted lo arranca, lo desarraiga, lo quita de la tierra. Y Dios dijo, voy a arrancarlo de la tierra, voy a quitarlos de la tierra porque han contendido con mi espíritu. Y yo no sé si usted está prestando atención, pero yo estoy hablando sobre el peligro de contristar al Espíritu Santo. El mundo antiguo contristó al Espíritu Santo y la consecuencia de contristar al Espíritu Santo de Dios fue que fueron destruidos los seres humanos que habitaban sobre la tierra. Hermanos, nosotros en este tiempo estamos contendiendo con el Espíritu Santo. Y digo nosotros a nivel mundial, no solamente la iglesia. Estoy hablando, hay mucha gente en la iglesia, cristiano y no cristiano, que contienden con el Espíritu Santo. Pero el mundo secular está contendiendo con Dios. Hace mucho, desafiando a Dios, queriéndonos imponer una agenda LGBTQI, la voy a llamar por su nombre porque a mí no me da miedo que usted me critique allí. Esa agenda diabólica organizada por personas millonarias que tienen otra agenda detrás de eso, utilizan la ignorancia de nuestros jóvenes, que son la mayoría son jóvenes los que están en esa vagabundería del LGBTQI.
y de una identidad, y creando géneros que no existen, y creando palabras que no existen, y creando ideologías que no existen. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, es lo que va a llevar a que el juicio de Dios caiga sobre esta tierra. Y los tiempos están cortos. Ya es como que si tuviéramos la mecha prendida y una gran dinamita detrás de nosotros a punto de explotar. Y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque hay demasiado pecado en la humanidad. Y el pecado produce ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual produce pecado. Bendito sea el Señor. Es como decía el día pasado. La oración produce fe y la fe produce oración. Amén. Asimismo el pecado produce separación de Dios. Y la separación de Dios produce pecado, pero produce ceguera y la ceguera produce pecado. Eso es un vaivén. Dios te bendiga, mi hermano Manuel Eligio, en gran manera. Entonces, esto que estamos viendo aquí, mi hermano, el peligro de contristar al Espíritu Santo de Dios, con nuestras vidas pecaminosas, con nuestras vidas licenciosas, nosotros estamos contristando al Espíritu Santo. Y dirá usted, no, yo soy un cristiano muy serio, muy rescatado, muy tranquilo, muy de mi iglesia, pero no tiene una relación con el Espíritu Santo, no tiene una relación con Dios. Y hay gente en la iglesia, mis hermanos, que yo los he escuchado. No, eso fue una mentirita blanca, pastor. Una mentirita blanca. Y usted no escuchó, hermano, lo que yo expliqué esta mañana por la palabra. Y que Juan 8 dice claramente, el Señor Jesucristo dice, que el que habla mentira desde el principio es el diablo. Y que el que habla mentira de suyo habla, porque él es padre de mentira desde el principio. O sea, que es hijo del diablo todo el que habla mentira. Todo el que es un mentiroso es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Aunque tenga el título de pastor, de sacerdote, de cura, de apóstol, evangelista, profeta. Si habló mentira, usted es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Y tiene que arrepentirse. Y aquí vemos que este pueblo contendió con el Espíritu Santo del Señor. Y eso llevó a que el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y Dios mismo es el Espíritu, destruyera toda la creación y se escogiera a Noé para poblarla o repoblarla nuevamente. Tengo otro texto aquí. Está en 1 Samuel 16, 14. Si lo tiene allí rápido, lo puede buscar. 1 Samuel 16, 14. Profeta Samuel, gran hombre de Dios, cuya palabra nunca cayó en tierra, dice la palabra. Ok, 16, verso 14. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oiga bien esto. Dios quitó su Espíritu Santo, que era la cobertura. Oiga bien, hablaba esta mañana y decía que el Espíritu Santo es el sello de nuestra salvación. Que sin el Espíritu de Dios nosotros no tenemos una garantía para la redención. Y que usted quizás puede morir hoy pensando que es salvo. Hermano, esto es peligroso. Muy peligroso, muy peligroso, como para usted tomarlo en vano o tomarlo como poca cosa. Demasiado peligroso, porque tiene un peso de eternidad. Ayúdame ahí. Un peso de eternidad tiene esto. Entonces usted no puede, eso está allá afuera. Entonces usted no puede, hermano, tomarse esto a la ligera, esta palabra. La palabra de Dios dice aquí que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo enviado por Dios. ¿Por qué? Porque la protección divina fue quitada. Y quizás usted pueda, Dios le mandó un demonio. No, Dios no te mandó un demonio. Dios simplemente te quitó la protección. Cuando la cobertura, y es lo que he dicho siempre, a veces nosotros estamos en iglesias que son, como Dios me ha mostrado la iglesia a nosotros, es una sombrilla. Usted se mete bajo la sombrilla y es lo que dice el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted está bajo la sombrilla, pero cuando se sale de la sombrilla se enferma, le da cáncer, vienen, lo chocan y mil diabluras le pasan porque usted salió de debajo de la protección de Dios a través de esa cobertura de la iglesia o que la iglesia le brindaba. Y cuando usted se sale de esa cobertura no hay forma, hermano. Yo literalmente he sentido personas en mi iglesia que se han ido de la iglesia y en el mundo espiritual, antes de que ellos den o tomen la decisión física de apartarse de la iglesia, en el mundo espiritual yo siento cómo se me salen de debajo de la sombrilla que Dios me otorgó para brindar protección a los hijos de la casa. Entonces, esa protección no la doy yo, la brinda el Espíritu Santo a través de mí porque yo soy el pastor de la iglesia. Y la palabra de Dios dice aquí, cuando el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, vino un espíritu inmundo de parte de Jehová. No fue que Dios te envió un demonio, Saúl, no. Lo que pasa es que cuando te quitan el Espíritu Santo, ya no hay forma, no hay una protección, tú no tienes nada. No hay nada que te guarde, no hay nada que te guíe, no hay nadie que te enseñe. Recuerden que cuando Saúl empieza a profetizar y cuando Saúl empieza a caminar con Dios, fue porque el Espíritu de Dios vino y le cambió el corazón.
fue el haberle cambiado el corazón a Saúl lo que le permitió ser rey. ¿Por qué Dios le cambió el corazón? Porque él tenía un corazón y una mentalidad pequeña. Él se veía como pequeño, de una tribu pequeña, y se veía un don nadie para gobernar un pueblo tan grande y un pueblo tan duro de servir. Por tanto, la palabra del Señor dice, y le cambió Dios, le mudó Dios el corazón a Saúl. Pero ¿cómo hizo Dios eso? El Espíritu de Dios lo hizo. Porque fue lo que Samuel le dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. Y te cambiará el corazón, te dará, esa será la señal de que Dios estará contigo. El Espíritu vendrá sobre ti. Dice la palabra, y Dios le cambió el corazón a Saúl. Y Saúl fue con el tiempo haciendo cosas buenas para Dios, estuvo obedeciendo. Luego llegó un tiempo que se enorgulleció y se apartó de las directrices divinas. Y vemos cómo perdió su reinado. Y aún siendo rey, teniendo la corona, ya no era rey delante de los ojos de Dios, porque no tenía el Espíritu de Dios para guiarlo y dirigirlo. Y esto también le puede pasar a pastores, a evangelistas y a hombres de Dios. Y le decía, en una ocasión prediqué sobre un hombre de Dios sin Dios. ¿Cuántos hombres de Dios están predicando sin Dios en los altares? ¿Cuántos hombres de Dios están ministrando sin Dios en los altares? Por tanto, la iglesia no recibe nada de parte de Dios, sino que lo que recibe es humano, porque Dios no está allí. Dios no está allí. Bendito sea el Señor. Y eso, mi hermano Johnny, es duro. Porque es duro usted ministrar. Hermano, yo he estado un momento predicando bajo el fuego de Dios y digo o hago algo, y eso es bueno que usted lo sepa para que usted entienda esto. Digo o hago algo que el Espíritu de Dios no le gustó y siento como el Espíritu hace ¡uf! Y se va. Porque no estaba de acuerdo con lo que dije. Y fue que me emocioné en el Espíritu, estaba tan en el Espíritu, y de ahí a la carne es un paso. Y pasé del Espíritu a la carne y bueno. Y vuelvo y digo, Señor, perdóname. Y trato de retomar la palabra que Él me había dado para que el Espíritu vuelva. Y el Señor vuelve a respaldar lo que estaba diciendo de parte de Él. Cuando usted sale a decir cosas que Dios no ha dicho, Dios no va a respaldar esa palabra. Por eso es necesario. ¿Por qué? Porque si contristamos al Espíritu Santo, Él se aparta. Hermanos, y miren, eso es duro. Hablaba con una hija espiritual, le decía, y ambos que estábamos ahí lamentándonos, cuando el Señor hace silencio, hermanos, qué duro es cuando el Espíritu de Dios hace silencio. Qué difícil es tener una vida aún de oración sin el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu de Dios gime por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Y cuando usted entristece al Espíritu Santo con cualquier situación en su vida, hermano, usted está desamparado, usted está solo. Y quizá el Espíritu Santo está ahí, pero no quiere nada contigo porque tú lo entristeciste. Porque lo hiciste sentir mal con tu pecado, con tu poco tiempo que le dedicas a Él, porque no tienes tiempo para Él. Y esto me acuerda a mí, un momento de oración en la iglesia, junto con los líderes, amaneciendo los viernes para los sábados en la iglesia, en vigilia. En un tiempo de oración cuando el Señor vino sobre mí y me mostró gran cantidad de hermanos en la iglesia y me decía, mira en qué están, Felipe. Y yo me quebrantaba y era como Dios hablándome, pero me usaba mi propia voz para decirme, mira cómo están, Felipe. Y yo mismo me decía, mira cómo están, Felipe, a mí que soy Felipe. Son cosas en el espíritu que la gente espiritual solamente van a entender, la gente que han tenido esa experiencia con Dios. Pero lo voy a decir como quieran, que usted diga, ese pastor está loco, no me inmuta eso, tranquilo. Así que puede escribirlo ahí, usted está loco, yo le voy a decir, gloria a Dios por los locos, porque el evangelio es locura para el que se pierde. Amén. Y en ese momento el Señor me decía, miren que están, Felipe, no tienen tiempo para mí. Y yo lloraba descontroladamente, sin querer llorar, simplemente porque el Señor me tomó y me mostraba cómo andaba la iglesia. Me decían, mira cómo están, no tienen tiempo para mí. Y yo le decía llorando, Señor, ¿y cómo te hablo y te oro y te pido por ellos, Señor? ¿Cómo te miro a la cara, Señor, en este momento? Cuando veo aún mi propia iniquidad, mi propio pecado, Señor, reflejado en la casa. Porque la iglesia se supone que debe ser un reflejo del pastor. Por eso la iglesia cristiana debe ser un reflejo de Cristo. Porque el pastor se supone que es un reflejo de Cristo. Y por eso Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Porque humanamente tenían que tener un referente a quien seguir los hombres. Y Pablo le dice, ok, yo creo que soy el mejor referente para ustedes, humanamente hablando. Síganme a mí y vean el fruto que hay en mí de parte de Dios. No solamente Pablo está hablando de la sanidad y Pablo está hablando de los milagros. Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de una vida de negación. Pablo está hablando de una vida de la cruz de Cristo, en su vida reflejada, donde Pablo renunció a todo y decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo del Hombre. Oiga esto, porque no conocía a Cristo en la carne, sino en el Espíritu. Alabado sea Dios. Por tanto, Pablo no puede vivir una vida natural. Pablo no puede vivir una vida para sí. Y hay muchos creyentes en este tiempo, hermanitos bellos,
que está viviendo una vida para sí. Y el vivir una vida para sí le ha traído consecuencias desastrosas en su vida. ¿Por qué? Porque no se puede vivir una vida para uno mismo y agradar a Dios al mismo tiempo. Porque usted va a contristar al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios, cuando se fue de Saúl, dejó a Saúl desamparado. Dejó a Saúl expuesto para que demonios vinieran y lo atacaran. Dejó a Saúl expuesto para que el enemigo lo invadiera y pudiera derrotarlo en la batalla cuando él subió contra los filisteos sin la dirección y sin la presencia de Dios. Y ahí fue derrotado, porque sin presencia somos derrotados. Sin la presencia de Dios la iglesia se nos llena de demonios. Sin la presencia de Dios la iglesia se enferma. Sin la presencia de Dios la iglesia no crece. Sin la presencia de Dios el mismo púlpito, usted siente muerte impartida del púlpito. Hermano, yo he ido a iglesias donde se imparte muerte desde el altar. Yo fui a una campaña que me voy a reservar el nombre de la iglesia que fui. Y estaba en esa campaña, hermano, y yo no me fui, yo siendo pastor, no me fui de allí porque me invitó un amigo. Subieron un supuesto evangelista y después una supuesta pastora que yo me quería ir. Porque esa gente, en vez un corito, se supone que lo que alabemos, que cuando cantemos debemos glorificar el nombre de Dios. Debemos alabar a Dios, debemos exaltar a Dios. Son alabanzas. Las alabanzas no son para glorificar a Dios ni para tirarle a nadie. Son para glorificar al Señor. Para eso usted fue creado. Y cuando yo escucho música, yo digo, ¿glorifica eso a Dios? No, no glorifica a Dios, entonces no lo escucho. Aunque se llame cristiano el que le está cantando. Y en ese corito que estaban cantando, oiga el corito que cantaba ese evangelista, ese supuesto evangelista, que no sé qué es lo que evangeliza, porque si evangeliza así, él mismo se va para el infierno. Lo que él decía era allí, las que usan aretes se van para el infierno, los que tienen pelo desrizado se van para el infierno, y el que usa pantalones se va para el infierno. Y todo lo que él decía era que se van para el infierno y se van para el infierno. Y yo pregunto, mire, yo no me paré de ahí, hermano, de verdad que no me paré de ahí, porque respeto al hombre de Dios que me invitó. Pero todo lo que ese hombre dijo fue cosas humanas, carnales y doctrinales enseñadas por hombres que no son bíblicas. Ahora, yo sí sé quién se va para el infierno. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ese se va para el infierno. Y hay mucha gente hablando de pantalones y de falda cuando su iglesia está llena de lascivia, cuando su iglesia está llena de adulterio, y hablando desde el altar de que hay que guardar la santidad de Dios y que la santidad de Dios es una falda, y contristando al Espíritu Santo con su doctrina, matando a la gente allí en la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que en este tiempo, oiga bien, en este tiempo la ignorancia es tan grande que hay pastores que están enseñando a la iglesia que si se vacunan se van para el infierno porque eso es un plan del diablo. Pero bendito sea Dios y le abra los ojos a esos pastores ignorantes que enseñan eso. Yo me puse 3 vacunas y no me he muerto. Porque la Biblia dice, hermanos, que y beberemos cosas mortíferas y no nos dañará. El diablo puede haber planeado lo que sea con esa vacuna. Si fue así que lo hizo, según las revelaciones de esos super espirituales que no tienen el Espíritu Santo, porque lo que hablan es de camisa, de blusa, de rizado. Si usted va a la iglesia con este candadito que yo tengo y sin corbata a predicar, no lo dejan predicar. Y yo le pregunto, ¿está ahí el Espíritu Santo? Y me acuerda una predicación del pastor Carlos Barranco, un hombre de Dios, súper usado por Dios, de aquí de República Dominicana, específicamente de Bonao. Y él decía que fue a Puerto Rico enviado por Dios. Y Dios envió a alguien de allá con un pasaje a nombre de ese pastor. Una cosa terrible de Dios. Y se lo llevaron para Puerto Rico. Y Dios le dijo, ve a la iglesia. Cuando hablo de Dios, hablo del Espíritu Santo. Y él va a la iglesia, mis hermanos. Y el pastor está ministrando en el altar, el pastor de esa iglesia. Y ve a ese hermano allá en la esquinita y le dice, ¿usted es cristiano? Y le dice, para la gloria de Dios, soy cristiano. Bueno, si usted tuviera corbata y saco, lo dejaríamos de una palabra. Pero de una palabra desde ahí, de donde usted está. Y el pastor Carlos Barranco narra que él se paró y solamente dijo, Dios le bendiga, iglesia. Y la iglesia completa cayó. ¡Pof! Y no tenía corbata ni tenía saco. Y no lo dejaron predicar porque no tenía corbata ni saco. Religiosos, muertos. Y esos religiosos son los que están enseñando a la gente. ¿Hacia dónde van a ir? Al mismo hoyo, a donde están ellos metidos. Necesitan revelación, necesitan intimidad con Dios. Han contristado tanto al Espíritu Santo que solamente pueden hablar de falda, de pantalones, de maquillaje, de aretes y de cosas estúpidas que no edifican ni glorifican a Dios. Entonces han contristado al Espíritu Santo y han contendido con el Espíritu Santo. Me quedan 3 minutos, así que voy a avanzar rápidamente aquí. Dice la palabra en Isaías 63, hermano, rápidamente. 63, Isaías 63, verso 10. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí, en el verso 10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Dicen que el pueblo de Israel en el camino del desierto contendió tanto con Dios que el Dios que estaba con ellos, o sea el Espíritu de Dios que estaba con ellos para guiarlos, se convirtió en enemigo de ellos.
y terminó peleando en contra de ellos. ¿Cómo peleó el Espíritu Santo contra ellos? Bueno, abandonándolo y dejándolo que el enemigo hiciera lo que quisiera con ellos. Por eso cuando leemos Jeremías y cuando leemos todos los profetas mayores, nos damos cuenta de que el Señor dice: y me he escogido a Nabucodonosor, siervo mío, un siervo desde el norte vendrá, Senaquerí también vino desde el norte, subirá y se llevará cautivo a los hijos de Israel, porque los hijos de Israel me abandonaron a mí. Y Jeremías dice: me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y se cavaron cisternas rotas que no pueden retener el agua. Tengo una predicación poderosa de parte de Dios allí que habla de eso. Él es la fuente, habla la palabra. Y hablo allí de parte de Dios de cosas hermosas que Dios me reveló y me ministró a mi espíritu en oración. Hay gente que quiere predicar sin orar. ¿Cómo usted va a predicar sin orar? Si usted no pasa tiempo con Dios, usted no puede hablarle a la gente de parte de Dios. ¿Qué usted le va a decir a la gente de parte de Dios? Hermano, si no pasa tiempo con Dios, no puede hablar de parte de Dios. Punto. No se sube a un altar si usted no habló con Dios. Ni diga así dice Dios cuando usted es su mente lo que está predicando. Así dice Dios: el que tiene pantalón se va para el infierno. Yo lo he escuchado y Dios dijo eso. Mentiroso. Mentiroso. Te va para el infierno tú por estar diciendo que Dios dijo. Porque la palabra de Dios dice claramente: el profeta que tenga sueño, cuente su sueño. Mas el que tenga mi palabra, hable mi palabra. Si usted no tiene palabra de Dios, no se la dé al pueblo, que usted va a envenenar al pueblo. Y eso contrista al Espíritu Santo. Y dice claramente que quita de usted el sello para la redención en el tiempo postrero. Amén. Así que voy a orar para despedir porque el tiempo se me ha ido. Bendito sea el Señor. Y ya ahí los hermanos me están mirando, que están ahí dispuestos a entrar en el próximo programa. Vamos a orar al Señor y dándole la gracia al Señor por este momento. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos gloria solamente a ti. Rogamos, Padre, para que esta palabra quede incrustada en el corazón de aquellos que han escuchado atentamente tu palabra y que ella sirva, mi Dios, para edificar un fundamento fuerte dentro de ellos y que no contristemos jamás al Espíritu Santo por estar pensando en nuestra propia gloria y buscando cosas que nosotros queremos alcanzar y cosas que queremos hacer. Que busquemos siempre, Señor, tu gloria para que en todo tú seas exaltado y conocido en medio de los hombres y en medio de aquellos que no te conocen. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será el próximo martes con una palabra poderosa de parte de Dios en este tu programa Visión de Águila. Shalom. Estás viendo Telecanal 28, televisión a tu medida. Industria Nacional.